Ezequiel 37:14. Dice así: y pondré mi espíritu, espíritu con mayúscula, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Vamos a orar. Y quiero pedirte que en esta mañana tú le pidas al Espíritu Santo que te hable, que te revele, que te diga qué es lo que el día de hoy te va a enseñar. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, te damos gracias por esta mañana que nos permites estar aquí todos reunidos en un mismo espíritu, Padre. Señor, en esta mañana queremos rogarte, Padre, que tú nos hablas, que tú te manifiestes sobre nosotros, Señor. Este es un día especial y yo te ruego, Padre, que limpies todo de mí que impida el transmitir tu palabra. Señor, permite que cada uno de los que estamos aquí reunidos podamos discernir, entender, absorber lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Padre bendito, te ruego que tu Espíritu Santo fluya en esta hora, en esta congregación, y que podamos entender los misterios que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, ahorita como leímos, dice: y pondré mi espíritu en vosotros. Está hablando Jehová. Posiblemente, mis hermanos, el menos conocido de la Santa Trinidad es el Espíritu Santo. Hay una falta de conocimiento en la iglesia en general, no hablo de esta, sino en general del Espíritu Santo. Y así como leímos ahorita, decía espíritu en mayúscula, así nosotros lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Muchas veces que estemos leyendo y veamos espíritu en mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. También lo podemos encontrar como Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu del Padre, Espíritu del Hijo, de Jesucristo, Espíritu del Señor, Espíritu de verdad, Espíritu de vida, Consejero. Así es como nosotros lo vamos a encontrar en la palabra. Y hay una palabra que también se refiere al Espíritu Santo y viene del griego parakletos, que se podría, nosotros en español lo podemos decir como paracleto o paráclito. Y eso nosotros lo vemos en Juan 14:16, y está hablando Jesús. Jesús está hablando y se está refiriendo, y dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Paracletos o paráclito del griego significa consolador. Nuestro Paracleto. Tal vez esta palabra es así como que muy extraña, no es de nuestro idioma, viene del griego, pero es la palabra que está usando Jesús cuando diga: cuando venga el Espíritu, Dios va a mandar el Espíritu Santo, el Consolador Paracleto. Y este título se llama Nuestro Paracleto. En el Antiguo Testamento, el mismo Espíritu del que estamos hablando, el Espíritu Santo, por ejemplo, en Jueces 14:19 entraba en Sansón y le daba esa fuerza sobrenatural. Después el Espíritu Santo se iba de Sansón. También, por ejemplo, en Jueces 6:34 entra en Gedeón y le ayuda y se vuelve a ir. Vamos a ver muchos ejemplos, muchos ejercicios, vamos a ver muchas formas en las que el Espíritu se revelaba, y para que nosotros entendamos un poquito más. En Joel nos dice, en el libro de Joel nos dice que derramará su Espíritu sobre nosotros. Así como ahorita en Ezequiel dice: y pondré mi Espíritu
en vosotros. Es una promesa. Eso lo estamos viendo en el Antiguo Testamento. También podemos ver nosotros en el Génesis, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Hermanos, María concibió por el Espíritu Santo. María concibe por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien pone en María para que ella dé a luz a Jesús. Todos estos ejemplos son para irnos dando una idea. ¿Quién es el Espíritu Santo? Esto de María nosotros lo vemos, por ejemplo, en Lucas 1:35, por si están tomando nota. Un ejemplo sencillo de que el Espíritu Santo es Dios ya hemos escuchado varias veces este ejemplo de Ananías y Zafira, una pareja que en el Nuevo Testamento los apóstoles y los discípulos están vendiendo sus propiedades, están vendiendo sus cosas para repartirlo entre los pobres. Y entonces Ananías y Zafira venden una propiedad según para este fin, pero ellos se guardan algo. Entonces, al descubrirse esto, los confrontan y les dicen: ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? No le has mentido al hombre, o sea, el haberte tú guardado ese dinero, sino le has mentido a Dios. Ahí nos está diciendo, el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. No es una fuerza, no es una influencia, no es una magia, como nos decía Hervey en una predicación. Él nos decía, Dios está aquí. Y sí, en efecto, Dios está aquí, pero también Dios está aquí. También Hervey nos comentaba que muchas veces creemos que el Espíritu Santo es así como una especie de electricidad o interruptor que nosotros podemos prenderlo o apagarlo. Prendo al Espíritu Santo, lo apago, como una fuerza, como algo. Pero no, mis hermanos, el Espíritu Santo es una persona. En este ejemplo que estamos viendo de Ananías y Zafira, cuando dice, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? El Espíritu Santo se entristece. Nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo fuera una fuerza, una electricidad o algo así, no lo podremos entristecer, porque yo no puedo entristecer a la luz. Pero a una persona sí la puedo entristecer. El Espíritu Santo es una persona. Hay un juego, yo no soy muy gamer, pero tengo un juego en mi celular o en mi tableta que se llama ¿Dónde está mi agua? Where is my water? Es de un cocodrilito que es un juego, ¿eh? Entonces el cocodrilito se iba a bañar y se le rompió la tubería. Entonces el juego consiste en de que yo tengo que irle haciendo un camino de donde está el agua para que le llegue al cocodrilo y se pueda bañar. Entonces ya que le llega el agua, se baña y pasamos al siguiente nivel, que es lo mismo, y hay que estar ya haciéndole llegar el agua. Pues tú lo puedes hacer normal, le llega el agua y vas avanzando los niveles, pero para gente obsesiva como yo, nos ponen dificultades. Si quieres, puedes en el camino, te ponen 3 patitos. Si quieres que pase por ahí el agua, entonces el agua va llenando a los patitos, que son de hule o más bien como de esponja, se llenan, y hasta que llenas uno, puedes pasar al otro, y ya le llega el agua. Solo si le llena completamente a este patito el agua, ya te lo da como bueno. Y esto me ponía a pensar, porque si le pasa tantita el agua, pues no se sumerge completamente el patito, solamente le pasa poquito, pero hasta que lo inunda completamente es cuando te lo da por bueno. La palabra bautizo significa sumergir. Y no estoy hablando del bautismo en agua. Simplemente la palabra bautismo significa sumergir. Viene del griego baptisein. Bautizar es sumergir. Entonces, nosotros necesitamos estar sumergidos en el Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo. No estoy hablando del bautismo que usamos nosotros en agua, estoy hablando de la palabra simplemente ser bautizados. Y quiero hacer un pequeño ejemplo.
La palabra bautizar, que les digo que es sumergir, tiene algo todavía un trasfondo más interesante. Es sumergir completamente en un líquido, algo. Eso es. Pero yo quiero ser todavía más enfático. Es sumergir en algo que tiene poder para transformar lo que se está sumergiendo. Yo tengo aquí un líquido. ¿Ok? ¿Ustedes creen que si este trapito yo lo echo aquí, se va a sumergir? ¿O se va a empapar? Ok. Vamos a dejarlo ahí un ratito. Ahorita regresamos a él. Ya, la prenda ya se está sumergiendo. Ahorita regresamos. Hermanos, nosotros necesitamos darle la importancia de vida al Espíritu Santo. Muchas veces solo estamos pensando en Dios como, ay, Padre, o en Jesús, Jesús, gracias por la salvación. Voy a hacer 3 pasos rápidamente. 1, el más importante, por Jesús somos salvos. ¿Ok? Eso es lo más importante, primero en nuestras vidas. Si no fuera por eso, nosotros no estaríamos aquí. Primero. Segundo, por el Espíritu Santo es que nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Y esto lo vamos a ir viendo a través del sermón. Por eso es que es muy importante hoy, ahorita en tu vida, el Espíritu Santo. Y mientras nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana, cuando muramos, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Qué fue lo bueno de que nosotros obtenemos de haber recibido? 1, a Jesús. 2, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y el 3, ¿para qué es? ¿Ya nos morimos y nos quedamos? Para vivir eternamente con nuestro Padre, en su presencia. Voy a ponerlo de otra forma. En el Antiguo Testamento, lo más importante era el Padre. Lo más importante era el Padre. Jehová, Dios de los ejércitos. En la tierra, en un lapso de 3 años, lo más importante fue Jesús. Porque sin ese sacrificio nosotros no estaríamos aquí. Pero a partir de que Cristo muere, resucita, asciende al cielo y nos deja el Consolador, empieza la era de la iglesia. De los Hechos hasta hoy en día, empieza la era de la iglesia. Es la era en la que nosotros estamos viviendo ahorita y lo más importante ahorita es el Espíritu Santo. ¿Ven por qué no le damos el valor tan de peso que tiene el Espíritu Santo ahorita? Hoy, en esta época, Dios con nosotros, en nosotros. El centro de este mensaje no es otro, sino el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos saber lo más que nos sea posible acerca de Él? En el Nuevo Testamento está Juan el Bautista y dice, yo, por eso se llamaba Bautista, porque él los bautizaba. Entonces decía, yo los bautizo con agua, pero va a llegar alguien que nos va a bautizar con el Espíritu. Y días después llega Jesús y dice, hoy yo no soy digno siquiera de atarle las agujetas a su calzado. Pero entonces, como él es bautista, lo bautiza a Jesús. Y en ese momento está Jesús, que es el Padre, que es el Hijo, es una persona de la Trinidad. El Padre hablando, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y el Espíritu Santo desciende en forma de una paloma. La Trinidad en ese momento. Por ejemplo, también, todos esos ejemplos se los estoy dando para que empiecen ustedes a ver quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con Jesús en el desierto. De hecho, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Nosotros también podemos ser llevados por el Espíritu Santo para que crezcamos espiritualmente. Es más, de hecho, cuando más llenos estamos del Espíritu Santo es cuando la tentación va a ser más fuerte. Si uno no está lleno del Espíritu Santo y uno está viviendo ahí en el mundo como si nada, ni siquiera ni siquiera ves las tentaciones, pero cuando tú estás, Señor, ayúdame, es cuando vienen las pruebas más difíciles.
cuando reprendemos, por ejemplo, Jesús cuando reprendía a los demonios, hermanos, si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, los demonios zarandean. Porque ahí la Biblia dice, a Jesús y a Pedro conozco, pero ¿tú quién eres? Hermanos, en todo el Nuevo Testamento, salvo segunda y tercera epístola de Juan, que está casi al final, salvo esos dos libros, todo el Nuevo Testamento contiene o menciona una obra o una referencia a la persona del Espíritu Santo. Todo el Nuevo Testamento, salvo esos dos libros. Bueno, ahora me vas a decir, bueno, Apolos, ¿de qué me sirve tanta información? Me estás derritiendo la cabeza de tanta información. ¿De qué nos va a servir esto? Hermanos, nosotros debemos experimentar la plenitud del Espíritu Santo. Primero, aceptar a Cristo. Eso es lo primero. Si no, no vamos a poder experimentar. Ya pasamos ese paso, perfecto, adelante. El Espíritu Santo, mis hermanos, es quien nos convenció de pecado. Es decir, cada uno de los que estamos aquí sabemos que somos pecadores, reconocemos que somos pecadores y necesitamos un Salvador. El Espíritu Santo es el que empieza esa tarea y nos convence de decir sí, en efecto. La gente que está allá afuera, que no quiere aceptar a Cristo y que no le interesa nada de eso, es que ellos no reconocen que son pecadores. Nosotros sí lo hemos hecho y el Espíritu Santo es el que empieza esa obra. La Biblia lo dice en Juan 16, 7 al 8. El Espíritu Santo es el que convence de pecado y de juicio. Cuando hablas a otros, y aquí lo tengo, 1 Corintios 2, 4 al 5. 1 Corintios 2, del 4 al 5. Dice, ni mi palabra ni mi predicación, está hablando Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, con mayúscula, y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, cuando hablas con alguien, si tú no estás lleno del Espíritu Santo, y estoy hablando cuando estás hablando a alguien de Dios y no estás lleno del Espíritu Santo, solo son palabras. Incluso esta predicación, si no está llena del Espíritu Santo, solo son palabras, solo es una conferencia más. Por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos interpreta la grandeza de Dios. Vean esto que dice en 1 Corintios, ahí mismo 1 Corintios 2, pero del 9 al 14. Vean esto, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para nosotros. Bueno, dice el 10. Pero Dios no las reveló a nosotros, nos las reveló, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, con mayúscula, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vean lo que dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, hay una persona aquí y esa persona tiene su espíritu, esa persona. ¿Quién conoce mejor a esa persona que su mismo espíritu de esa persona? Y dice el 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo nos va a revelar las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo nos revela quién es Dios, nos revela, nos interpreta las grandezas de Dios. Hermanos, nosotros como creyentes estamos sellados por el Espíritu Santo. Cuando ya somos salvos, dice Efesios 1:13, y lo estuvimos viendo nosotros en nuestro grupo de casa. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, está hablando de Jesús, y habiendo creído en él, en Jesús,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de que vamos a vivir con Él para siempre. Por eso yo les digo, primero hay que reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Ya que lo conocemos, viene el Espíritu Santo, nuestro Paracleto, y nos sella. Nos dice, ya eres mío. La Biblia misma, mis hermanos, es nuestro instrumento único, nuestro manual, y fue inspirado por Dios. En 2 de Pedro 1, 20 al 21, nos explica que toda la profecía no es de interpretación privada, sino que es interpretación inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Este libro, el manual de la vida, el autor es el Espíritu Santo, Dios mismo. Y vamos a ver todo esto a dónde nos lleva. Hermanos, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y esto lo vemos nosotros en Efesios 5, 17 al 18. Efesios 5, 17 al 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu. Otra vez, Espíritu con mayúscula. Hermanos, la llenura se va dando en tu caminar cristiano, en tu vida cristiana. ¿O de qué estás lleno el día de hoy? En otras palabras, ¿de qué estás alimentando tu vida? El Espíritu Santo es el que hace que se haga una realidad la salvación en nuestras vidas. Si tú vives de una forma muy, tu cristianismo es muy light, muy al ras de piso, entonces, ¿de qué estás alimentando tu vida? Si tu vida está pensando en las cosas de Dios, meditando en Él, buscando las cosas de Él, entonces la salvación se está haciendo una realidad en nuestra vida porque estamos nosotros esperando esa promesa final. ¿Cómo hace realidad esto el Espíritu Santo? Bueno, un ejemplo, el Espíritu Santo cuando está en nosotros produce el fruto del Espíritu. Otra vez, el fruto del Espíritu, con mayúscula. Amor, gozo, paz, paciencia, todo eso viene porque nosotros tenemos el Espíritu. El que no tenga el Espíritu Santo no puede tener el fruto que viene del Espíritu. Ante tales cosas no hay ley, dice la palabra, en Gálatas 5, 22 al 23. Este fruto no lo puede tener un hombre natural. Recordemos rápidamente, un hombre natural es la persona que nace siendo un hombre natural, vive toda su vida como un hombre natural, sin conocer las cosas de Dios, y muere como un hombre natural. El hombre carnal es aquel que nace como un hombre natural, como todos nacemos hombres naturales, o mujeres pues, aceptamos a Cristo, pero vivimos toda nuestra vida en la carne. Y está el hombre espiritual o mujer espiritual, si quieren llamarlo así, que nace como un hombre natural, conoce a Cristo, pero no vive con las cosas de la carne, sino con las cosas espirituales. Su caminar cristiano, su vida cristiana, va hacia las cosas espirituales. Un hombre, una persona natural no puede tener el fruto del Espíritu. La santificación es el proceso que nosotros vamos teniendo a través de nuestra vida. Si quieres llamarle vida cristiana, adelante. La palabra es lo de menos. Nuestra santificación es nuestro proceso más importante y esa santificación va de la mano del Espíritu Santo. Todo esto nos lleva a eso. El fruto del Espíritu, las buenas obras, los dones espirituales vienen como regalo después de haber recibido a Jesús por el Espíritu Santo. La oración cuando la estamos teniendo es en el Espíritu. La edificación en la iglesia, o sea, el servicio, el conocimiento de la palabra, cuando la estamos leyendo, la estamos entendiendo espiritualmente. Todo viene por el Espíritu Santo.
Hermano, ¿me estás entendiendo lo que estamos diciendo? O sea, si no estamos nosotros al pendiente de esto, nosotros vamos a llevar 1, 2, 3, 4, 5 años, 10, 15, 20, 30 años en una vida cristiana y no vamos a crecer nada porque no estamos poniendo las cosas en el contexto adecuado. El Espíritu Santo nos habla a través de las Escrituras. Cuando la estamos leyendo, ¿se disciernen qué? Espiritualmente. ¿Y cómo los vamos a entender espiritualmente si no está el Espíritu Santo en nosotros? Por eso dice la palabra que para alguien que no conoce son locura. Y cómo no, alguien que dice, no, esas son tonterías. Porque se han de discernir, se han de entender, se han de percibir espiritualmente. También el Espíritu Santo nos habla. Por ejemplo, vemos en Hechos 13:2 que están los apóstoles orando. Llega el Espíritu Santo y dice, apártenme a Bernabé y a Saulo. Y entonces ellos inmediatamente, así como no, y apartan a Bernabé y a Saulo. También el Espíritu Santo te puede prohibir. Vemos también más adelante en Hechos 16:6, venía Pablo y Silas y el Espíritu Santo les dice, no vayan por Asia, no pasen por ahí. Dios sabrá por qué, pero Él les prohíbe que vayan ahí. Mis hermanos, de nada me serviría yo venir otra vez aquí con alguna historia del Antiguo Testamento, alguna otra historia del Nuevo Testamento o otro mensaje si tú no conoces el poder de Dios. El Espíritu Santo que traemos en nosotros, cuando estás despierto, cuando estás dormido, cuando vas manejando, cuando estás en la regadera, cuando comes con tus amigos, cuando comes en el trabajo, con tu familia, cuando robas, cuando pecas, cuando estás pensando en esto o el otro. El Espíritu Santo también se le conoce, así como les estaba diciendo, como aceite. Y esto es algo que se me olvidó mencionarles, pero a veces cuando creemos que el Espíritu Santo es como una fuerza, a lo mejor se atribuye porque el Espíritu Santo se le dicen diferentes nombres, que un viento recio, que un silbo apacible, el aceite, el fuego, ese tipo de adjetivos, y uno de ellos es el aceite. Y quiero pasar rápidamente. El aceite se usa en la unción, y en el Antiguo Testamento se habla de 3 tipos de unción. La unción del leproso, que la podemos entender como una unción de sanidad o para sanar. La unción sacerdotal, que es ungir para un siervo o algún ministro. 3, la unción del rey, que es para ungir a un gobernador. ¿Qué es esto de la unción? La unción simplemente es derramar aceite sobre un recipiente, poner aceite y va cubriendo. Nosotros, en este caso, seríamos el recipiente y el Espíritu Santo es quien se derrama en nosotros, nos cubre, nos bautiza. Y este líquido tenía el poder suficiente incluso para hacerle cambiar el color. Es sumergido, pero tiene el poder para transformarlo. Mucho ojo, hermanos. Cuando hablamos de creyente, estamos hablando del creyente redimido, el que realmente ha sido sellado por el Espíritu Santo, porque muchas veces podemos decir, es que mi cuñada también cree en Dios. Mucho ojo, mis hermanos, los demonios creen en Dios y tiemblan. No estoy nada en contra de las cuñadas, fue un ejemplo simplemente. Lo único que estoy diciendo es que no todo el que diga, sí, yo creo en Dios, sí, puedes creer en Dios, pero no estás sellado, no eres tú su hijo. El Espíritu Santo vino sobre Cristo. En Hechos 10:38, lo voy a leer rápidamente. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por eso es de que Jesús se le conoce como el ungido. El ungido. Él tenía el Espíritu Santo porque él mismo era
Dios. Hermano, ¿tú cuando oras en espíritu? ¿O simplemente son palabras que no llegan ni al techo? O sea, cuando realmente estás orando, estás pidiéndole en espíritu. Porque, fíjate, el Espíritu Santo, en Romanos 8, 26 al 27, dice que nos ayuda en nuestra debilidad y el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que cuando nosotros estamos orando en espíritu, realmente una oración, el Espíritu Santo es de que va con el Padre e intercede qué es lo que realmente nosotros estamos queriendo decir, porque somos tardos de lengua. ¿Sí me explico? O cuando tú adoras en espíritu y en verdad, no es la música. Muchas veces decimos, es la adoración y luego lo pensamos en música. No es la música, es cuando tú estás ahí en espíritu y estás, Señor, gracias por tu Hijo, gracias porque voy a estar contigo, estás adorando en espíritu. No a fuerzas tiene que haber música, en la oración tú puedes estar adorando. Adoras en espíritu y en verdad. ¿A dónde vamos con todo esto? El ser lleno del Espíritu Santo o tener su plenitud tiene que ser de forma continua. Primero conlleva estar sellados. ¿Ok? ¿Y cómo puedes estar lleno si no lo tienes en ti? Bueno, esto ya lo sabes, ya tienes que tener a Jesucristo en tu corazón. Entonces, cuando ya estás sellado, empiezas con poquito. Tal vez tu conversión, dices, con poquito, pero entonces es cuando empiezas tú a caminar. Habrá algunos que en su conversión es un poquito más impactante y dejan los vicios inmediatamente y tienen un cambio radical y empiezan a predicar con denuedo. Bueno, tal vez ellos iniciaron con una conversión tal vez un poquito más fuerte. Pero tal vez a algunos de nosotros nos cuesta más trabajo, tal vez incluso años. Pero esto no puede ser pretexto. Tenemos que buscar la santidad. ¿Por qué no hoy mismo? O sea, no me digas, es que ya tengo años con tal vicio, con este aguijón. ¿De qué estás lleno? ¿Te tienes a ti mismo? Por eso no cambiamos, porque tú estás llevando las riendas de tu vida. Pero si dejas que el Espíritu Santo tome las riendas, que Él dirija tu vida, ¿sí me estás escuchando, hermano? Que el Espíritu Santo esté controlando tu vida. Es que ya tengo el Espíritu Santo, pero no cambio. Ya estoy esclavo del cigarro, de las mujeres, del chisme, de la gritería, del alcohol. O a veces escuchamos, es que esta persona habla bien bonito. O, es que esta sí está bien lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tiene esa persona que no tengas tú? Te voy a decir la diferencia. Esa persona tiene el crecimiento o la llenura continua del Espíritu Santo en su vida. Esto de la santidad es un proceso continuo. A ver, los que tienen carro, levante la mano, ¿quién tiene carro? Nada más como 3. Bueno, cuando ustedes lo compraron, ¿verdad que ustedes lo compraron? Lo arrancaron y desde ese día hasta ahorita no le han puesto gasolina ni una sola vez, ¿verdad? ¿Verdad que tenemos que estarle poniendo gasolina? Tenemos que estar llenando el tanque. Así tenemos que ir nosotros. Esto es un proceso. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado, pero yo no he tenido una, sino 2 bicicletas estáticas. Y yo las he tenido ahí. Y estoy sentado así en el sillón y no veo que me haga ningún efecto. Porque tengo que subirme y tengo que darle a la bicicleta. Es un esfuerzo que yo tengo que estar haciendo. Tenemos que ir nosotros de la mano del Espíritu Santo en este proceso de la santificación. En Tito 3:5 dice que el Espíritu Santo es el que produce la regeneración. Sin Él, si no estás de la mano con Él, no vas a poder cambiar absolutamente nada en tu vida. ¿Sí me estás escuchando? ¿Estás viviendo una vida no tan santa como deberías?
Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nosotros tenemos esto aquí, hermanos. Es que, ¿cómo te explico esto? La respuesta, la salida, la solución ya la tienes dentro de ti. Solo necesitas dejarlo fluir. Déjale que tome el control de tu vida. Necesitas hacer ese clic para que tú entiendas y digas, sí, no, es que yo estoy tratando de ayudar a Dios, mejor dejo que Dios me ayude a mí. ¿Estás cansado? Romanos 8:11 dice, el Espíritu Santo vivificará tu cuerpo porque mora en ti. ¡Qué poder, hermano! Ese poder que levantó a Cristo de los muertos, el poder el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo Espíritu que está dentro de ti, que mora en ti. Jesús nos dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, esto no es una película de ficción, no es como Conrado una vez nos dijo que le gustaban los superhéroes y algo así, ay, bien padre, bien ficticio, pero esto es realidad, hermanos. ¿No quieres experimentar la sobrenaturalidad de Dios? Esta palabra poder viene del griego dunamis. Y de ahí viene una palabra que en español conocemos como dínamo. Y no sé si todos o algunos conozcan qué es un dínamo. Un dínamo es, por ejemplo, en una bicicleta le pones un dínamo y con el rodar de la rueda va generando, va moviendo un engrane y ese engrane mueve a otro y te da una luz. Entonces ahí vas dándole y vas generando tú mismo la luz para alumbrarte. Un ejemplo todavía más grande es los aerogeneradores, o como les conocemos como molinos, o los que hay aquí en La Rumorosa. Son unas aspas enormes. Entonces llega el aire y empieza a moverlas. Y es un movimiento muy lento. Y ese movimiento empieza a mover un engrane y entonces va así con la velocidad. Pero ese engrane está moviendo otro que va más rápido. Y ese mueve otro que va más rápido. Y entonces en lo que el aspa va dando la vuelta, el engrane más chiquito va a estar y va generando megawatts de energía. Ese poder es de lo que estamos hablando. Poder, del que nos está diciendo aquí. Energía. Bueno, tú sabes que has recibido el Espíritu Santo, a Jesucristo, pero no estás, no sientes que el Espíritu Santo esté controlando tu vida. No estás sediento de que ya sea el momento de que el Espíritu Santo tome control. Deja ya todo lo oculto, lo deshonesto, lo impuro, lo escondido, lo privado, lo deshonroso. Dios es santo, santo, santo. Y nuestro camino, ¿de qué tiene que ser? De santificación. Acuérdense, hermanos, santo no es andar así en posición de loto y flotando con una aureola. Santo es apartado. Nuestro camino va a ser difícil, en pendiente, pero apartados, porque Dios nos apartó. El único propósito de este sermón es, ok, ¿soy hijo de Dios? Romanos 8:16 dice, el mismo Espíritu, otra vez con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu que somos sus hijos. ¿Ya tú puedes decir que eres su hijo? ¿Estás 100% seguro que si esta noche mueres, estarás con él en el paraíso? Sí, porque estoy sellado. Si tú ya aceptaste a Cristo, ya. Con eso yo me doy por bien servido. Yo me puedo bajar de aquí y que tú te vayas a tu casa y digas, ¿a qué agarraste el sermón? Que yo estoy sellado por el Espíritu Santo porque yo acepté a Cristo en mi corazón. Ya con eso ya salvamos el día, por así decirlo. Ya, estamos sellados por el Espíritu Santo. Puedes y debes experimentar todo esto que estamos hablando, hermanos. Entonces, puedes estar seguro que estás
sumergido. No es lo mismo, ya estamos sumergidos, ya estamos empapados, pero necesitamos nosotros estarnos llenando continuamente de Él. Ya estamos sellados, ya cambiamos de color, pero tenemos nosotros que ir llenándonos día a día. Ya estamos terminando, mi hermano. Lo que Él te dio, ya nadie te lo puede quitar. Ya eres salvo, dice, nadie los arrebatará de mi mano. Por este mismo Espíritu Santo que nos une, ahorita nosotros estamos unidos en un mismo espíritu, ¿o no? Bueno, así como estamos nosotros ahorita unidos, están unidos en otra iglesia, y en otra iglesia, aquí en Tijuana, y en Baja California, y en México, y en el mundo, en un mismo, ¿qué? Espíritu. Qué fuerte, ¿no? Efesios 2:14 dice que en la cruz quedaron las enemistades. Aquí está hablando, en este pasaje, dice que tanto judíos como gentiles, nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos. Bueno, yo parezco por la nariz, pero no. Pero ahora todos estamos en un mismo cuerpo, aunque no seamos judíos. Entonces, mis hermanos, si ya estamos todos unidos en un mismo cuerpo, hay que dejar la contienda, hermanos, el pleito, el sarcasmo, la descalificación, el menosprecio, el chisme. Y quiero hablar algo un poquito de esto, porque va en el contexto de la santificación. El chisme, el chisme. ¿A ti te gusta ser comunicativo? O sea, ¿qué haces con esa información que tienes, que tú puedes hablar o soltar? ¿Vas a edificarme con ese comentario, con esa información? ¿O me vas a llenar más el saquito de piedras? ¿O le vas a echar más una raya al tigre? Si a mí o algún líder le llega esa información, tal vez sepan recibirla o no hacerle caso. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas con una información, un chisme, y le llega a manos de un bebé espiritual? O peor aún, que llegue esa información a manos de un no creyente. Esas gentes sí hablan en lenguas, pero en lenguas largas. Hermano, estás agrediendo el mismo cuerpo. Estamos todos unidos ¿en qué? En un mismo espíritu. Hay una enfermedad que se llama lupus. Esta enfermedad es que el sistema inmunológico ataca las células buenas. Entonces, porque cree que está infectando el cuerpo, entonces empieza a atacar y se empieza a morir a sí mismo, se empieza a comer a sí mismo. Así estamos nosotros, atacando el mismo cuerpo. ¿Qué vas a hacer con esta información? Puedes quitar el gozo de un hijo de Dios, ¿sabes? No puedes controlar esto, y no hablo nada más de chisme, no puedes controlar esto, mejor cierra tu Facebook. Si nada más estás viendo a ver qué. Cierra tus redes sociales, apártate. Vamos a dejar de hablar, de calumniar, de agredir, porque lo que le hacemos a otro, se lo estamos haciendo a él. Y Cristo es la cabeza de un mismo ¿qué? Cuerpo, y estamos amalgamados por un mismo espíritu. Hermano, para terminar, ¿estás siendo un hombre natural? ¿Estás siendo un hombre carnal o mujer carnal? ¿O un hombre espiritual? Ahorita es el momento para que ya te decidas y empieces a dejar todo lo que no está bien en tu vida. No por nada se llama el Espíritu ¿qué? Santo. Santo, y mora en ti. Yo quiero que oremos en esta tarde y que hoy sea un parteaguas cada vez que vamos manejando, que despertamos, que platicamos con la pareja, con la familia, que realmente estemos nosotros conectados con el Espíritu Santo y decir, no, esto no está bien, y vayamos, y nos cueste trabajo, pero Señor, ayúdame, Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo te va a ir diciendo.
Es momento de que empecemos ya. Imagínense si todos estuviéramos realmente llenos del Espíritu Santo, ¿qué iglesia seríamos? No estarían vacíos tantos lugares porque quisiéramos estarle diciendo a todo el mundo, ven, ven aquí, vamos a escuchar de Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos llene en esta mañana. Padre bendito, gracias. Gracias por que podemos conocerte un poco más. Padre, queremos pedirte perdón principalmente.